Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Nuestro grupo está compuesto por María Paz Vázquez, Jennifer Mondaca, Pía Salas y quien les habla, Laura Robles. Nosotros como grupo le daremos a conocer la bacteria Haemophilus influenzae. Esta bacteria se estudia por primera vez en el año 1892, ya que Don Pfeiffer buscaba el agente causal de la epidemia de la influenza. Erróneamente en esos tiempos se creía que esta bacteria era la culpable, pero se dan cuenta que el verdadero culpable era un virus, no esta bacteria. Pero es por esta razón que inicialmente esta bacteria recibe el nombre de Bacillus de Pfeiffer. El Haemophilus influenzae es un cocobacilo gram negativo muy pequeño. Es inmóvil, es pleomórfico. A menudo se agrupan en cadenas cortas y en bacilos aislados. Esta bacteria no forma esporas y se clasifica en 6 serotipos antigénicos encapsulados, designados desde la letra A hasta la F, siendo el serotipo B el más virulento. Actualmente, esta bacteria sigue siendo en nuestro país un patógeno importante en gran variedad de los procesos infecciosos, que se presentan principalmente en la edad pediátrica. Los datos epidemiológicos señalan al sistema nervioso central y las vías respiratorias altas y bajas como los más afectados. A continuación, veremos la taxonomía de esta bacteria. Se preguntarán ustedes qué es la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de clasificación. Se aplica dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática. El dominio de esto es que es una bacteria. Esto quiere decir que no tiene núcleo. Su filo es proteobacteria. Su clase son gram proteobacterias. Esto quiere decir que son gram negativas. Su orden, o mejor dicho, su familia, corresponde a las pasturelas. Su género corresponde a las Pastorelaceae. Y su especie se le denomina Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae vive en los comensales de las superficies mucosas, específicamente en el tracto respiratorio, como por ejemplo la nasofaringe. Su vía de transmisión puede ser por contacto directo con una persona infectada o por gotitas de flyer. Esto quiere decir que el paciente infectado tiene que toser o estornudar para liberar estas gotitas. Y la persona que esté cerca y esté inmunodeprimida las va a inhalar y va a comenzar a producir esta infección. A esta bacteria se le asocian varias afecciones, tales como meningitis, artritis séptica, epiglotis aguda, otitis media, conjuntivitis y neumonía, siendo las más graves la meningitis y la neumonía. Bueno, algunas de las afecciones relacionadas con Haemophilus podemos encontrar lo que es la meningitis, la cual es una enfermedad generalmente grave que tiene variadas complicaciones. Se trata de una inflamación de las membranas que circundan el cerebro y la médula espinal como consecuencia de una infección bacteriana o viral que invade el líquido cefalorraquídeo. La meningitis se da mayormente en niños de 2 meses hasta 5 años de edad. Otra de las afecciones que podemos encontrar que se derivan de la hemofilia son la otitis media, que son una causa frecuente de dolor de oídos. En niños es un poco más compleja, puesto que su conducto auditivo está más cerca de lo que son los senos paranasales y puede provocar en algunos casos sinusitis. Otra de las afecciones que podemos encontrar son las neumonias, que ya como todos sabemos, o la gran mayoría, es una enfermedad que se da a nivel pulmonar y sus síntomas más característicos son la tos y la dificultad para respirar. El patrón temporal de esta bacteria se va a dividir como en forma estacional, y el primer pic se puede dar entre septiembre a diciembre y el segundo pic se puede dar entre marzo a abril. Y el periodo de incubación va a variar entre 3 a 7 días aproximadamente.
La sintomatología y diagnóstico. Bueno, en los síntomas de la otitis media, el más característico obviamente va a ser el dolor del conducto auditivo, pérdida de equilibrio en algunos casos y fiebre y dificultad para dormir, sobre todo en niños. Y en cuanto a la meningitis, podemos encontrar síntomas como el dolor de cabeza, náuseas y vómitos, y un característico síntoma podría ser que uno podría pensar en una meningitis, es una rigidez que se localiza a nivel del cuello. El diagnóstico lo vamos a poder realizar a través de pruebas de laboratorio, por cultivo o por examen PCR. Panel viral respiratorio se llama actualmente el examen que se toma en muchos lugares para poder diagnosticar estas enfermedades. Otro tipo de procedimientos que se pueden realizar, encontramos la radiografía de tórax y los escáneres de cerebro, que también van a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Identificación micro y macroscópica del Haemophilus influenza. Los Haemophilus influenza, visto al microscopio, son muy pleomórficos. Estos pueden verse como bacilos muy cortos o un tanto más alargados, e incluso filamentosos. Con la tinción Gram se tiñen de color rojo, es decir, son Gram negativos. Morfológicamente son muy parecidos al género Pasturella. No son formadores de espora y tampoco poseen flagelos, por lo tanto son bacterias inmóviles. Características macroscópicas. Se requiere de experiencia para visualizar colonias de hemófilos, ya que sus colonias son muy pequeñas, de forma convexa de 0,5 y 0,8 milímetros de diámetro, de color grisáceo brillante, de aspecto granular. Las bacterias necesitan de una incubación previa en una estufa por 24 horas, con una temperatura de 36 grados y una atmósfera con un 5% de dióxido de carbono, ya que son bacterias anaerobias facultativas. Las pruebas de identificación del Haemophilus influenza tienen principales características para la identificación de la especie, como la necesidad de factor 5, el requerimiento del factor 10 para su desarrollo, la más importante son los requerimientos nutricionales. Esta bacteria se considera fastidiosa por requerir factor 5 y factor 10. Se debe sembrar inmediatamente, obtenida la muestra, en un agar toquelete. Este agar es el principal, ya que es calentado a 80 grados Celsius antes de verter a la placa. En este proceso libera eritrocitos lisados al medio que contienen hemina del factor 10 y NAD factor 5, que se encuentran en el suero. Usualmente esta bacteria no crece normalmente en el agar sangre, pero puede crecer en conjunto de otras bacterias como el Staphylococcus aureus, que proporciona factor 5, y a este fenómeno se le llama satelitismo. Las pruebas bioquímicas diferenciales son la catalasa, el indol, ureasa y ornitina positiva. Pero la prueba más importante para diferenciar el hemófilos es la prueba de los factores 10 y 5, que se basa en la coloración de discos de papel que contengan factor 10 y 5, y un disco que contenga ambos factores en un medio básico como el agar nutritivo. El Haemophilus influenza solo crecerá en el disco que tenga ambos factores, para así confirmar la identidad del Haemophilus influenza. Tratamiento de Haemophilus influenza. Puede ser tratado con betalactámicos, tales como ampicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico,
Piperacillina tazobactam. En infecciones graves suelen utilizarse cefalosporinas de tercera generación, tales como ceftriaxona, cefotaxima y cefoperazona. Es importante resaltar que la ampicilina ya no se está utilizando porque actualmente la mayoría de las cepas aisladas son resistentes a este antibiótico debido a la producción de una beta-lactamasa. También se pueden usar macrólidos y quinolonas. Sin embargo, lo más aconsejable es realizar el antibiograma y colocar tratamiento de acuerdo a la sensibilidad reportada. Conclusión. Sin duda, el desarrollo de este informe nos ayudó a conocer más a fondo la importancia de esta bacteria, ya que afecta exclusivamente a humanos, invadiendo sus vías respiratorias y pudiendo llegar a otros órganos. Esta bacteria causa un 70% de las meningitis bacterianas agudas y como segundo, neumonías, por lo que consideramos que es muy relevante la vacunación a tiempo, como también lo es el uso correcto de los elementos de protección personal y las medidas de protección de los pacientes hospitalizados. En esta imagen podemos observar los elementos de protección personal que serían idealmente los que se debiesen utilizar cuando estamos en contacto con esta bacteria. Acá tenemos nuestra bibliografía, que fue en las revistas científicas que nosotros nos basamos para realizar nuestro informe científico. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.